En este vídeo vamos a ver dos funciones de texto muy utilizadas que son la función izquierda y la función derecha. La función izquierda lo que hace es devolvernos un número de caracteres determinado que se encuentran a la izquierda de una cadena de texto. Nosotros le tendremos que indicar qué cantidad de caracteres queremos extraer. La sintaxis de esa función es izquierda y entre paréntesis únicamente tiene dos argumentos. El primero, que es obligatorio, es el texto del cual queremos extraer la cadena de texto que se encuentra a la izquierda. Y el segundo argumento sería el número de caracteres que queremos extraer. Es un argumento opcional dado que si lo dejamos en blanco solamente extrae un único carácter. Vamos a verlo en este caso. Aquí tenemos una serie de códigos y queremos extraer la letra. Si sabemos que los códigos siempre empiezan por una letra y un número que identifica el artículo, por ejemplo, y queremos extraer esa letra, pues sería tan sencillo como escribir izquierda y señalar el código. Podríamos escribir un 1 como segundo argumento, pero si lo dejamos en blanco extrae únicamente el primer carácter. Así lo vemos y podemos arrastrarlo hacia abajo y tenemos siempre extraído el primer carácter de esa cadena de texto. Pero como os digo, podemos establecer el número de caracteres que queremos extraer. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de códigos en los cuales las dos primeras letras o los dos primeros caracteres representan el país y queremos extraer esa cadena de texto, con lo cual tenemos que indicarle ahora sí el segundo argumento. Vamos a escribir también aquí izquierda. El texto del cual queremos extraer la parte izquierda es este y queremos extraer dos caracteres. Cierro el paréntesis y nos devuelve el código del país. Si arrastro hacia abajo tendremos los códigos de países correspondientes a todos los artículos. De esta forma podemos extraer la parte izquierda de una cadena de texto según un determinado número de caracteres que le especifiquemos. Pero en ocasiones la cadena de texto que queremos extraer es variable en función, por ejemplo, de un espacio en blanco, de un guión o de cualquier otro carácter. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que tenemos una serie de usuarios y queremos extraer únicamente el nombre, solamente la parte que está antes del primer espacio en blanco. Para ello ya tenemos que conjugar o unir las funciones izquierda con otra función que encuentre el espacio en blanco. Ya vimos en una función anterior que con la función hallar podemos saber en qué posición se encuentra el espacio en blanco. Vamos, por ejemplo, aquí utilizar la función hallar. El texto que estamos buscando sería el espacio en blanco. Como es un texto, tenemos que colocarlo entre comillas y lo estamos buscando dentro de este texto. Cierro el paréntesis y me indica que el espacio en blanco está en quinta posición. Igual que si arrastro hacia abajo, aquí en este caso de Miguel López, el espacio en blanco estaría en séptima posición. Como yo lo que quiero es extraer el nombre, tendría que restarle 1 a esta función. Le resto 1 y de esa forma sé exactamente los caracteres que tengo que extraer para obtener el nombre. Vamos a copiar esta fórmula, le damos a Control C y ahora me situaría aquí y utilizaría ya la función izquierda. El texto del cual quiero obtener el nombre sería este y el número de caracteres viene determinado por la función que hemos utilizado hace un momento, que sería la de hallar. Si cierro el paréntesis, vemos que extrae exactamente el nombre, que es lo que yo quería, y si arrastro hacia abajo, vemos que funciona perfectamente con esta fórmula. De esta forma veis que la potencia de la función izquierda se muestra sobre todo cuando se une con otras funciones como la función hallar. Ahora vamos a ver la función derecha, que es equivalente a la función izquierda, pero en este caso lo que nos devuelve son los caracteres ubicados a la derecha de una cadena de texto, en función de la cantidad de caracteres que le especifiquemos. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de códigos que pueden ser, por ejemplo, el número del documento nacional de identidad y queremos saber la letra. Pues si escribo derecha y le indico el texto, me devuelve el último carácter. Si arrastro hacia abajo, vemos que funciona. Dado que la sintaxis es igual que la función izquierda, le tengo que indicar el texto, que es obligatorio, y el número de caracteres, que si lo dejo en blanco solamente me devuelve un carácter. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo caso. Sabemos que el código de país siempre tiene dos caracteres y
el código del artículo serían los 4 últimos. Como queremos saber el artículo en este caso, sería tan fácil como escribir derecha, indicar el texto del cual queremos extraer la parte derecha y como sabemos que son 4 caracteres, escribimos un 4. Le damos a intro y nos devuelve la parte derecha los 4 últimos caracteres. También en este caso lo más importante es saber combinar la función derecha con otras funciones de texto. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que tenemos una serie de usuarios y queremos extraer el apellido. Esto es un poquito más difícil que en el caso de la extracción del nombre con la función izquierda, pero también podemos hacerlo utilizando la función derecha. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya vimos la función largo, que lo que nos indica es el número total de caracteres que tiene una cadena de texto. Aquí, por ejemplo, sabemos que Juan Martínez tiene 13 caracteres, incluido el espacio en blanco. Y yo quiero restarle la parte correspondiente hasta llegar al espacio en blanco. Con lo cual, a este largo le resto la posición correspondiente al espacio en blanco. El espacio en blanco está en quinta posición. Si arrastro hacia abajo, vemos que lo cumple también. Y ahora ya sí podría copiar esta fórmula para incluirla dentro de la función derecha. Vamos a hacerlo. Derecha, queremos el número de caracteres que se encuentran a la derecha de este texto y el número de caracteres que quiero que me devuelva son los 8 últimos, que lo podemos obtener con esta fórmula intermedia que hemos indicado aquí. Si arrastro hacia abajo, vemos que funciona correctamente. Como veis, la función izquierda y derecha son muy útiles, sobre todo cuando la combinamos con otras funciones del texto. Espero que os haya servido el vídeo para entender bien estas funciones y nos vemos en el siguiente. Un saludo.